Abrimos el escenario internacional, la columna a cargo de Roberto Vargas, periodista, analista de temas internacionales, un gran compañero, columnista en el semanario digital Y Ahora Qué, que está llevando todas las semanas una gran producción de Roberto y conductor de Contragolpe y panelista en Lifting por Metro. Bueno, hoy para variar mucha agenda que vamos a pivotear en dos temas centrales. Una, la peligrosa escalada de las guerras en Medio Oriente, de las guerras en Medio Oriente es una, y de Rusia versus Ucrania. Zelensky, saben ustedes, hace unos días atacó un petrolero iraní. Vamos a ver qué está pasando ahí. Trump salió a anunciar nuevas negociaciones con Irán y después, justamente hablando de Trump, el fantasma de Trump, que se asoma por detrás de la avalancha humana de ciudadanos marroquíes en Ceuta. Hola Roberto, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Un gusto saludarlos. ¿Qué dice Bueno, usted, ¿por dónde compañero? querés? No digo, ¿por dónde te parece? Yo quería empezar al revés, no te quiero trastocar la agenda, Bueno, empecemos al revés. porque no, me parece que la crisis de Ceuta, Mm, que es ese enclave, ese resabio colonial, así hay que definirlo, que sí, posee España en el norte del África, es un buen mosaico para explicar muchas de las cosas que están pasando hoy en el mundo. Y vamos a sí, tratar de entenderlo porque es una crisis que tiene complejidades históricas. Como dije al comienzo, es un resabio colonial, entonces de ahí en más se cruzan muchos intereses. Pero empecemos señalando que en Ceuta, que es territorio africano, si no es europeo, eh, hay unos vasos comunicantes geográficos que le permiten a las personas cruzar con cierta facilidad en tanto no haya contención policial. sí. Empecemos a comprender que la presión migratoria básicamente es una presión económica. Mm, España es un país de la Unión Europea que tiene cerca de $30.000 de renta per cápita, sí, frente a 4.000 que tiene Marruecos. ¿eh? claro, Y si ya claro, empecemos a pensar en eso, es decir, sí, cómo los seres humanos en búsqueda de un mejor vivir están dispuestos incluso a poner en juego su vida. En esta crisis ya sabemos que por lo menos ha habido 100 muertos, sí, 67, 68 encontrados en el agua y otros tantos por encontrar. No sabemos qué claro, se verá en los bosques que rodean Melilla. Entonces, la presión migratoria es económica. Marruecos sabe y la utiliza en función de sus intereses. Marruecos es un país del Magreb, del norte del África, que tiene entre sus características haber sido el primer país que reconoció a Estados Unidos como nación independiente en 1776. Primer país. Esto es sí, decir, cultiva con Estados Unidos una larga y vieja buena relación. claro, Además, Marruecos también tiene una relación muy estrecha con Israel de sí, muchos años. En sí, Marruecos convivían en Tetuán una población de origen judía, eh, sefaradíes, de ahí viene sí, el sefarad, sí, que fueron en una vieja operación de inteligencia evacuados del Magreb y llevados a Israel. Es más, sí, hay muchos judíos argentinos que viven, sobre todo en la zona de Rosario, que pertenecen a esa corriente migratoria que Israel los sacó de Marruecos y algunos eligieron venir a la Argentina. Estoy hablando de la década del 50. Es decir, Marruecos es un país árabe que cultiva relaciones con Estados Unidos y con Israel, a diferencia de la mayoría de los países árabes que están enfrentados. Entonces, muchas veces las movidas, las piezas que ejecuta Marruecos
más bien son indicaciones, y se juega como un mandante, por así decirlo, ¿no? La Sí. vieja pelea, que ya vieja, bueno, no tan vieja, pero digo, de varios años, que sostiene Pedro Sánchez, el gobierno socialista español, con Estados Unidos, por no haber adherido al incremento militar. Estados Unidos quiere que los países integrantes de la OTAN suban sus presupuestos al 5% del PBI. Bueno, España se ha negado rotundamente. Más el haberse negado a prestar las bases militares de la OTAN para que los aviones de Estados Unidos despeguen rumbo a Irán en la crisis iniciada el 28 de febrero, a la que ya referiremos. Y la posición valiente de Pedro Sánchez, condenando ese verdadero genocidio que está llevando adelante o que ha llevado adelante Israel en cabeza de Netanyahu. Quiero insistir y dejarlo claro, no estamos haciendo una enmienda a la totalidad al pueblo de Israel y al pueblo judío, muy lejos de eso. Estamos condenando la actitud nazi-fascista de Netanyahu, que llevó un auténtico genocidio a tierras palestinas. Bueno, esa posición valiente de Pedro Sánchez también le, valga la redundancia, la cacofonía, le valió otro enemigo de peso, que es Netanyahu. Todo ese combo desemboca en una tormenta perfecta que muchos analistas, no muchos, pero algunos habían advertido, yo también lo mencioné alguna vez, que iba a venir una venganza, que iba a venir una represalia, y aquí la tenemos de cuerpo Claro, presente. claro. Es la clara posición del gobierno de Marruecos de dejar que los migrantes se desplacen sin ningún control. Hay videos, los marroquíes dicen que no, que eso es una presión también ejercida por una legislación muy complicada en España de comprender, del Tribunal Supremo, que dice que si llegás por agua, no podés, si el migrante llega por agua, no puede lo que en Europa se conoce como ejecutar devoluciones en caliente, es decir, llegás y como llegaste devuelven. No, tienen que Sí. intervenir un juzgado, tomar declaraciones, se abre un proceso, y el migrante puede estar 1 o 2 años en una situación, digamos, de detención en unos centros especiales de acogida de migrantes. Y a todo esto deberíamos sumar, para poder comprender bien la problemática y el fenómeno, lo que está pasando allí, lo que dije al comienzo, una vieja relación de España con Marruecos. Algunos de Perdón, esos... querido compañero, si Sí. puedo agregar, porque creo que de algún modo suma, estamos hablando de una monarquía, ¿no? En Marruecos, quiero decir, una monarquía que por supuesto, como todas lo son, que son hereditarias, y este tipo, el rey que está actualmente, ¿no? No sé cuántos años lleva, creo que 14, no tengo la cifra acá, ¿no? Pero Sí, a sí, sí, diferencia de sí, las, sí, sí. claro, de las monarquías europeas, tiene voz y voto. Sí, sí, Mm, absolutamente, absolutamente. Además es una dictadura, eh, digamos, dura, muy sí, dura, que, bueno, lleva un control bastante estricto de la economía, es una economía estabilizada, ha ajá. tenido algunos despertares, es decir, no podríamos decir que Marruecos sea un país que haya involucionado económicamente, pero es una dictadura, digamos, funcionan ciertos partidos políticos, hay elecciones, pero el tutelaje monárquico, a diferencia de lo que pasa en países europeos que también tienen monarquía, donde realmente los reyes pintan poco a la hora de decidir, no, en Marruecos pinta mucho el rey, ¿no? Y decide Mm, mucho. Y lo que quiero decir, lo que quiero agregar es que ahí hay un viejo, digamos, resabio histórico, porque hay un territorio dentro de Marruecos llamado el Sáhara Occidental, sí, que
los habitantes, conocidos como saharauis, se reconocen como nación independiente. Y durante muchos años, esos saharauis tuvieron y tienen un brazo armado llamado el Frente Polisario. Todo esto también hay que entenderlo en dos contextos históricos. Las viejas batallas de liberación nacional, los procesos de descolonización de la década del 60, de la década del 70, que van desde la Asia profunda con Vietnam a la cabeza, pasando por muchos pueblos del África y por supuesto también en nuestra América Latina. Es decir, las viejas batallas de descolonización de las que todavía nosotros sufrimos, como en Malvinas, por ejemplo, ¿no? Claro. Los resabios coloniales. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, la nación saharaui, con su Frente Polisario a la cabeza, ha batallado duro contra Marruecos y históricamente España sostuvo, sobre todo en los sectores progresistas, una alianza con los polisarios. Aún la derecha española se negó a reconocerle a Marruecos los derechos sobre el Sáhara Occidental, hasta que hubo una crisis en la salida del COVID, que el líder del Frente Polisario se atiende por exclusivas buenas relaciones con España en un hospital español de la ciudad de Logroño. Lo atienden de una infección de COVID porque estaba refugiado en Argelia. Se ve que los argelinos no podían resolver el problema y lo derivan a España. Se enteran los servicios secretos marroquíes de esta situación y le hacen lo mismo. Exactamente lo mismo de lo que vivimos el jueves y el viernes pasado. Desatan una crisis migratoria. Por eso, estas crisis se nota mucho que son manipuladas. Sí. Entonces España, presionado por Estados Unidos, todavía era administración Biden, bueno, termina aceptando la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, y buena parte de la izquierda, la gente de Podemos, de Sumar, en España, se lo reprocha todavía a Sánchez, ¿no? Esa actitud. Creo que Sánchez buscó establecer al final con Marruecos, que es un país que para España es muy importante por las coincidencias geográficas y demográficas, buscar una salida pacífica, tratar de no tener de nuevo esa amenaza. Pero se nota mucho que Marruecos tiene mandantes mucho más importantes que España, como son Estados Unidos e Israel, y no han dudado en saber a qué patrones responden, ¿no? Claro, perdón, me da la impresión, vos me dirás si conceptualmente estoy percibiendo o leyendo mal, que es una especie de ley del gallinero en materia de imperialismos, ¿no? Porque en tanto Estados Unidos, ¿no es cierto?, presiona no solo España, pero particularmente por todo lo que vos ya describiste, sino al resto del mundo, no, al mismo tiempo esta situación que estás describiendo, también, como dijiste muy bien al principio, es un resabio colonial de España, así que bueno, ahí están, pero Trump lleva siempre, viste, agua para su molino. Lo escuché en declaraciones diciendo que si no ganan los republicanos en Estados Unidos va a haber una invasión de migrantes mucho más significativa que la que se vio este fin de semana, estos últimos días, ¿no? Efectivamente, mira, era también parte de la columna que quería comentar contigo y con los oyentes. Un gran periodista español, director de un medio muy importante de España, me decía el sábado que hoy las campañas electorales, para tener incluso ese gancho, esa piña de knockout, ni siquiera desean apelar a las falsas inteligencias, a las jugadas de las inteligencias artificiales para escenificar situaciones falsas. No, ya buscan golpes reales. Y que lo que hizo Trump con esto es poner un spot de campaña directamente. Claro. Decir, señores, acá está lo que va a pasar si ganan los demócratas. Claro. Por eso insistimos que esta es una operación de calado muy grave, a la que por supuesto
lo que nosotros denominamos los dispositivos de la ultraderecha, que están muy vigentes en Europa, se han sumado con verdadera pasión, ¿no? Se ha llegado Meloni, que se mantenía moderada, a decir que suspendía el acuerdo Schengen. El acuerdo Schengen es el que te permite viajar intra-Europa sin mostrar pasaportes. Es decir, que si vos ahora tomaras un vuelo de Madrid a Roma, al llegar deberías hacer trámites migratorios. Por supuesto, eso no lo puedes hacer si no están de acuerdo los 27 países de la Unión Europea, pero ellos, como se sabe en estos casos, van probando, ¿no? Van tanteando hasta qué punto. Claro, fija posición, claro, y el tema migratorio, digámoslo definitivamente, es un tema caliente. Fíjate vos que hasta el propio Milei, su deriva de todos estos días, lo pone arriba de la mesa, ¿no? Dice, bueno, ahora el que venga a criticar a la Argentina lo vamos a echar, y acá no se puede usar más los servicios públicos de los migrantes. Él se va corriendo, él va corriendo arriba de las olas, ¿no? Y como también le mandan a leer y a ejecutar, bueno, él lee y ejecuta, ¿no? Y ve eso y dice. Y creo que ayer lo repite con Majul en La Nación, ¿no? En un reportaje en La Nación, donde dice que, bueno, fíjense, yo ya hablé de la crisis migratoria y lo que va a pasar si no tomamos medidas. Bueno, ya dice el refrán, ¿no? No hay, ¿qué es un fascista? Un burgués asustado, ¿no? Si asustemos a la gente, para despertar estos fantasmas, ¿no? Lamentablemente, lo digo, lamentablemente. Y esto que mencionaba yo al principio, un poco haciendo el link, digamos, de la peligrosa complejización, digamos, de la guerra en Medio Oriente, que por supuesto ya como al pastorcito mentiroso, ¿viste? Vos lo escuchás a Trump diciendo, bueno, he cancelado un ataque masivo porque hay nuevas negociaciones, que ya nadie le cree. Pero yo, al menos, la lectura que hago es que el involucramiento de Zelensky es lo jorobado acá, ¿no? Mencionaba, bueno, ordenó el 25 de julio, por ejemplo, un ataque a un petrolero iraní en el Mar Caspio. Lo que pasa es que Zelensky se está jugando mucho, ¿no? Por su propia guerra con Rusia. Sin duda. Sí, vos sabés que ahí, para actualizar el conflicto, ya vamos dejando la crisis migratoria del Magreb, de Marruecos, España y sus derivados. Lo que ha habido en la guerra, en la otra guerra de Europa, o sea, que es una guerra que no nos damos cuenta, pero ya lleva muchos años, y es la guerra también, digámoslo, ¿no? De la OTAN contra Rusia o de Rusia contra la OTAN, como querramos leer. En ese aspecto es notable que a Ucrania la han dotado de mucha tecnología que le permite, no sabemos si empatarlo, pero sostener de igual a igual el conflicto, ¿no? Y entonces ha habido, como efectivamente vos decís, el ataque de 2 buques cargueros, uno supuestamente militar, en el Mar Negro, y muchos ataques en Crimea, que es la zona que en 2014 Rusia anexó, ¿no? Que pertenecía a Ucrania. Pero lo más sorprendente, si querés, de esta parte del conflicto, es que Rusia tiene una suerte de Amazon o de Mercado Libre, para que nuestros oyentes lo ubiquen mejor, que se llama Will Barriers, que es eso, es una comercio electrónico, digamos, ¿no? O sea, como Amazon, como Mercado Libre, muy grande, opera en toda la Europa oriental. Y muchos depósitos de ese conglomerado fueron atacados estos días por drones ucranianos, ¿no? Le repito el nombre, Will Berry. No es muy conocido en Occidente, pero es un verdadero conglomerado comercial de comercio electrónico. Rusia responde en la misma dirección. La verdad es que mientras no aparezca
una fuerza negociadora que tenga intereses de dar por finalizado el conflicto, me parece que vamos a tener todavía un largo tiempo, ¿no?, de intercambios. Desgraciadamente lo digo, desgraciadamente no veo el final del conflicto. Insisto, Ucrania, lejos de rendirse, está muy, muy apoyada por la OTAN en tecnología, en armamentos, en este nuevo, digamos, dispositivo de guerra que son los drones, que parecen ser muy efectivos, muy baratos y muy efectivos. Ya lo usó Irán contra Estados Unidos, contra intereses americanos, lo está usando y pegando un salto a lo que vos decís, al otro gran conflicto que nos ocupa mucho, que lo seguimos mucho, que es el tema del Oriente Medio. Efectivamente, Trump lanza este discurso de, bueno, hemos suspendido los ataques, vamos a negociar. Hay una respuesta, está colgada hoy en el New York Times, la acabo de leer, de Irán, donde dice que, bueno, ellos van a considerar en qué condiciones retoman el diálogo, dejando claro quién está mandando hoy en la negociación también, ¿no? Es decir, cómo Irán va marcando los tiempos y lejos de amedrentarse entre las ofensivas, saca pecho. Ahí Irán está discutiendo con Omán, que es el país que está enfrente a Irán en el estrecho de Hormuz, cómo controlar el estrecho de Hormuz, cómo cobrar el peaje, que es la verdadera llave, ¿no?, de este conflicto. Tantas veces lo hemos repetido. Y por último, si me permitís, Clara, quiero cerrar la columna, en caso de que vos no tengas algún otro tema para conversar, diciendo esto, que le prestemos mucha atención. Y por eso digo que lo quería englobar, ¿no? En la crisis del jueves y viernes, lo que vimos es que la disputa está dada en un estrecho, que es el estrecho de Gibraltar, que era el último estrecho medianamente pacífico y clave para comprender el paso de mercancías entre el Mediterráneo y el Atlántico abierto, y que es muy importante porque si se cierran los otros estrechos, tanto el de Bab el-Mandeb, donde los hutíes que están en Yemen están atacando en este momento posiciones sauditas en solidaridad con Irán y con los palestinos. Si se cierra Hormuz, como muchas veces ha estado cerrado, y tenés que mandar todas las cargas por el sur del Índico que comunica con el Atlántico, trato de describirlo porque yo sé que en radio, no teniendo un mapa enfrente, es odioso. Claro, es difícil, sí. Pero tratamos de explicarlo. Si se van cerrando esos estrechos, lo único que queda abierto para entrar a la Europa mediterránea es el estrecho de Gibraltar. Por eso Inglaterra se niega siempre a devolvérselo a España. Y por eso Marruecos, cada tanto, en el fondo, desata esta crisis para recuperar Ceuta, porque es la otra parte del estrecho de Gibraltar. Claro. Esa es la clave del conflicto. Es decir, hoy el mundo se divide en estrechos, en pasos, en istmos. Por eso Trump insiste en recuperar el control de Panamá, por eso quiere ir por las aguas territoriales de Groenlandia, por eso se disputa fuerte Bab el-Mandeb, por eso se disputa fuerte Hormuz, por eso se está disputando fuerte Gibraltar, y por eso es muy temeroso lo que haga Milei, porque nosotros tenemos el estrecho de Magallanes. Claro, porque si vos un día se te complica Panamá, como se puede complicar, porque Trump está manoteando las dos cabeceras de Panamá, que son dos puertos, uno el puerto de Colón y otro puerto más, que se lo quiere sacar a los chinos, lo único que te va a quedar para pasar es el estrecho de Magallanes. Claro. Entonces, en cabeza de Milei, que todo lo regala, y tomemos conciencia el 6 de agosto ahora, que se va a discutir la ley de tierras, es muy peligroso. Es muy peligroso porque es una soberanía esencial para la Argentina, controlar esa situación. Entonces, tal cual. Este es el mundo que estamos viviendo hoy y hay que tomar conciencia que así se está disputando. Sí, tal cual. Por eso comentábamos en preproducción, ¿no?, que realmente el escenario, como vos lo has descrito muy bien, se complejiza cada día más y se vuelve más peligroso, ¿no? Pues yo pensaba, acusan ahora a Rusia de haber facilitado, ¿no es cierto?, imágenes satelitales a Irán.
Entonces, si logran, sea cierto o no, te quiero decir, si logran imponer la idea de que Rusia mueve fichas a favor de Irán, bueno, entonces Ucrania se convertiría en una especie de Israel de Europa del Este, ¿viste? Y sí, entonces es muy complicado, muy complicado. Muy. Es un tablero, lo sabés, porque lo venimos diciendo, lo venimos insistiendo, es un territorio en disputa el que estamos viendo auténticamente. Se están moviendo las placas tectónicas de la geopolítica, de la geoestrategia, y lo peor que nos puede pasar es que quedemos en manos, nosotros, los argentinos, en un auténtico disparate desquiciado, donde los intereses nacionales van a tener poca defensa, ¿no? Porque como está suscripto a uno de los que está liderando esta revuelta geoestratégica que es Trump, bueno, nuestros intereses nacionales están poco protegidos, ¿no? Sí, Y tal tenemos cual. mucho de qué preocuparnos. Te insisto, tenemos el estrecho de Magallanes, tenemos hielos continentales, mucha reserva de agua, está el tema de la ley de tierras. En este escenario tan caliente del mundo, bueno, es para estar muy atento. Tal cual. Y que no tenemos incluso tiempo ya de mencionar, porque nos vamos despidiendo. Milei, en la nota esta que vos, nota, porque no es entrevista, es una charla, ¿viste? ¿No? Entrevista es Una otra cosa. publinota, podríamos decir, ¿no? Una Sí, una publinota. publinota, tal Sí, cual. sí, Digo, redobló sus críticas contra Lula, ¿no? sí. Bueno, en un tablero regional en donde las elecciones que cada vez están más cerca, en Brasil, quiero decir, también se tornan cruciales, ¿no? Para la derecha, quiero decir. Fundamentales. Yo te diría, Clara, que el calendario 26 puede ser más importante que el 27, porque si Sí, las elecciones, si se consolida Lula, si Trump no sale bien parado de la elección de mitad de término, y si Netanyahu pierde las elecciones que también tiene en octubre, que algunos dicen que quiere suspender, bueno, Milei puede quedar muy expuesto, ¿eh? Puede claro. llegar a diciembre en una situación muy, muy expuesta. Ojalá así Veremos, hay que estar sea. atentos, hay que estar atentos. Ojalá. Querido compañero, te mando un abrazo enorme. Compañeros, un fuerte Muchísimas abrazo gracias. Muchas a gracias. vos. Adiós. Una buena semana, ¿eh? Un abrazo grande. Igualmente, Chao. igualmente. Cerramos el escenario internacional, la columna a cargo de Roberto Vargas, muy